9 de la mañana, 32 minutos. Recuperamos la comunicación con el expresidente Juan Manuel Santos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Primero saludo a María Camila. María Camila, bienvenida. Pablo, un gusto estar acá y bueno, qué dicha que hubo ese impasse técnico porque ahora puedo hablar también yo con el expresidente Me puede Santos. acompañar en este espacio. Expresidente Juan Manuel Santos, bienvenido nuevamente aquí a Noticias Caracol en Vivo. Un placer estar nuevamente aquí con usted. Claro que sí. Estábamos hablando hace unos segundos de las dos visitas que tuvo el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, a Colombia. Una en el gobierno de Belisario Betancur, otra en medio del proceso de paz en Colombia, el proceso que usted adelantó, expresidente. Me estaba comentando. Sí, pues les conté, la primera visita fue producto de una campaña que hicimos con la Mira Más, para estimular a las madres que llevaran a sus hijos a vacunarse. Eso era una iniciativa que había tomado la UNICEF a nivel mundial y que en un momento dado que estábamos con la MIDE discutiendo qué podemos hacer por los niños de Colombia, la directora de ese entonces de UNICEF en Colombia estaba en el restaurante donde estábamos, Yamil y yo, y nos dijo, mire, si están buscando qué hacer con los niños, algo bueno, nosotros tenemos una iniciativa de estimular la vacuna de la primera infancia y eso podría salvar millones de vidas. Si ustedes como medios de comunicación se montan en esta campaña, eso puede ser un éxito. Y con Yamil dijimos, bueno, compramos esa idea, nos montamos en la campaña, la estimulamos con otros medios de comunicación, con el gobierno, y fue exitosísima. Cientos de miles de madres salieron a vacunar a sus hijos y eso generó una reacción muy positiva de la UNICEF, hasta el punto que su director ejecutivo, el señor James Grant, se vino para Colombia y trajo al presidente Carter para hacerle un reconocimiento a Colombia por el éxito de la campaña, porque decían que eso iba a ser una campaña que otros países iban a emular y que eso iba a salvar a millones de niños. Inclusive el presidente, el director ejecutivo de la UNICEF dijo, esto es casi tan importante como la llegada del hombre a la luna. Entonces el presidente Carter vino y esa fue la primera vez, eso fue durante el gobierno de Belisario Betancur. La segunda vez fue no por el proceso de paz, sino también por un aspecto que tiene que ver con la salud. Carter tenía una obsesión sobre el tema de la salud, decía, es un derecho fundamental, sobre todo para los más pobres, sobre todo para los niños, y él estaba estimulando a nivel mundial la erradicación de unas enfermedades que afectaban a los más pobres, a los más marginados, una que se llamaba el gusano de Guinea y otra enfermedad que se denomina o que le dicen la ceguera del río. Esa enfermedad de ceguera del río estaba en Colombia y en el gobierno hicimos una campaña con el ministro Gaviria para erradicarla y logramos erradicarla completamente y eso para Carter fue un gran acontecimiento. Entonces se vino a hacerle como un homenaje a Colombia por haber sido el primer país de América Latina que ha logrado erradicar esa enfermedad. Y la Organización Mundial de la Salud aprovechó para darle al presidente Carter una distinción muy especial por su compromiso con la salud a nivel mundial. Y esa fue la vez que vino, la foto que se publicó fue con esa ocasión, pero por supuesto yo le dije, véngase unos días antes porque queremos hablar con usted sobre el proceso de paz, donde él también ha mostrado un gran interés. Y aquí estuvo, entrevistándose con los negociadores, con mucha gente que estaba comprometida con el proceso y duró como una semana hablando del proceso de paz, de sus experiencias en otros procesos y fue muy ilustrativo y además muy importante esa conversación. Esas fueron las dos ocasiones de la visita del presidente Carter.
Yo con él Sí. tuve una relación personal muy, muy bonita, inclusive hacíamos como una broma. Él se graduó de la escuela naval, la famosa escuela naval norteamericana de Anápolis, y yo me gradué en la escuela naval, la famosa escuela naval colombiana, que es la Almirante Padilla. Decíamos, somos colegas de Marina, y teníamos como esa complicidad. Sí, es que de hecho Su se colega de nota, Marina. y se nota en las imágenes como que la amistad era entrañable. Expresidente, nosotros estamos viendo aquí en vivo las imágenes de la visita del expresidente Carter a la Casa de Nariño, pasando por el Salón Gobelinos. Incluso está ahí nuestra Teresita Aya, María Teresa Aya está parte en el encuentro después en su despacho. Causa mucha curiosidad al ver las imágenes. Cuéntenos, por favor, detalles de ese encuentro, ya que usted nos está diciendo que pues aunque el propósito principal no fue el acuerdo de paz, yo me imagino que él le dio muchos consejos porque usted en ese momento estaba atravesando pues momentos cruciales en lo que era buscar esos caminos para alcanzar la paz. ¿Qué le decía puntualmente sobre esa situación de conflicto aquí en Colombia, expresidente Santos? Pues él decía, mire, yo he tenido experiencia en muchos conflictos, algunos con éxito y otros donde fracasé. Cada conflicto tiene sus propias características. Nos describió su experiencia en varios de esos conflictos. Por ejemplo, el más importante, por supuesto, fue el Tratado de Paz que se firmó entre Israel y Egipto, donde el presidente de Egipto, egipcio Sadat, y el primer ministro de Israel, Begin, firmaron la paz, una paz que todavía hoy se mantiene. Eso fue su gran logro en materia de paz. Pero hizo intentos en muchísimos frentes. Él estuvo en Sudán promoviendo un cese al fuego en esa guerra que todavía sigue, una guerra muy, muy cruel, y logró ese cese al fuego durante 6 meses. Estuvo, además, otro motivo de, digamos, de amistad y de complicidad, es que él fue uno de los fundadores del grupo de los Elders, ese grupo que en el año 2007 creó Nelson Mandela, y del cual yo ahora formo parte, y me honraron con ser su presidente. Y él fue muy, muy activo en ese grupo. Como Elder estuvo en Myanmar, estuvo en Palestina y en Israel fomentando la paz en esa región, estuvo en China, estuvo en Zimbabue, estuvo en Etiopía, estuvo por el mundo entero tratando de solucionar conflictos. Entonces, sus experiencias fueron supremamente ilustrativas. Entonces nos decía, mire, esto que hicimos en Sudán de pronto para el cese al fuego, el momento en que se decrete, tengan en cuenta esto y aquello. Y todos los negociadores y los que estábamos involucrados en el proceso, pues lo escuchábamos con muchísima atención y aprendimos de él muchísimo. Claro, y además porque es que con base en eso que usted nos está diciendo, esa mediación que hizo en tantos conflictos mundiales, usted me acaba de decir, expresidente, que fueron compañeros de Marina, pero también compañeros de Nobel. Él fue Nobel de Paz en el 2002, pero también usted fue Nobel de Paz. ¿Qué significa, digamos, esa conexión, no? Eso genera como una especie de química positiva entre los Nobel de Paz, como que tenemos los mismos objetivos, defendemos los mismos principios. Y recuerdo que el presidente del comité del Nobel que le otorgó a él el Nobel de Paz, cuando le entregaron el Nobel de Paz, dijo una frase que yo creo que es muy, muy diciente y muy ilustrativa. Dijo, mire, el presidente Carter puede que no haya sido el presidente más eficaz, pero sin duda alguna ha sido el mejor expresidente que ha tenido Estados Unidos. Y eso es cierto, porque apenas él tuvo muchos problemas durante su presidencia, por eso no lo reeligieron, problemas que estaban a veces por fuera de su control, pero apenas dejó la presidencia y después de haber fundado su famosa Fundación Carter, se dedicó a hacerle bien al mundo, porque él, por ejemplo, fue
de los primeros, cuando era presidente, de los primeros jefes de Estado que habló del cambio climático. En esa época nadie hablaba del cambio climático, él fue uno de los primeros. Él promovió pues, el tema de la salud, como les decía, con pasión, y aduciendo que el acceso a la salud era un derecho fundamental, tal vez de los más importantes, porque era como acceso a la vida. Y por eso se dedicó tanto tiempo al tema de la salud, al tema de la defensa de los derechos humanos. Eso fue también una constante en su vida. En América Latina hizo muchísimo, la Fundación Carter ha hecho muchísimo en ese sentido. Y en eso también el fomento de la democracia y la transparencia electoral. La Fundación Carter ha participado en más de 120 elecciones como observadores oficiales para, en cierta forma, darle el sello de garantía. Cuando usted habla de ese legado y menciona lo ejemplar que fue Carter como expresidente, es cierto que él siempre mantuvo esa altura incluso en lo político, pero ahí yo quiero saber si de pronto usted alcanzó a hablar con él, ya sea en el espacio de los elders o de esa amistad que mantenían, alcanzaron a hablar de lo que venía para Estados Unidos en materia política, él como un demócrata pura sangre, y ese gran líder que fue, como veía, por ejemplo, a un personaje como Donald Trump. Pues imagínense que cuando él vino, en 2013, Donald Trump, nadie se imaginaba que iba a poder ser el presidente de la República. Entonces, como que no hablamos de ese tema específico, pero sí hablamos de la necesidad de mantener lo que llamaban los fundamentales de la democracia, y uno de esos era la credibilidad de la gente en sus sistemas electorales. En eso fue muy persistente, y por eso buena parte del trabajo de la Fundación Carter tiene que ver con eso, con tratar de imprimirle credibilidad a las elecciones y a los sistemas electorales. Y déjeme conectar un tema, por favor. Ya nos vamos de Estados Unidos a Latinoamérica, a Venezuela. El Centro Carter fue el que determinó que las elecciones en Venezuela, expresidente Juan Manuel Santos, fueron fraudulentas. Estamos a 11 días de la posesión, no se sabe si de Nicolás Maduro, de Edmundo González. ¿Qué significa lo que dijo el Centro Carter en su momento sobre estas elecciones? Pues el Centro Carter simplemente ratificó lo que el mundo entero vio en ese momento, que las elecciones se las robaron, las elecciones las ganó la oposición, las actas así lo dicen, y entonces lo que el Centro Carter, que había sido aceptado como observador, porque en ocasiones anteriores había avalado elecciones en Venezuela, y me imagino que los venezolanos creyeron que iban a lograr que el Centro Carter avalara estas elecciones, pues se encontraron con que no, con que el Centro Carter dijo aquí no hay las garantías suficientes y no avaló esas elecciones, y eso fue pues para Maduro y para su régimen muy costoso, y simplemente ratificó lo que el mundo entero vio que sucedió en estas elecciones. ¿Por qué será, expresidente Santos, que en la vida política suceden estas cosas como lo que le sucedió al expresidente Carter, que se le premia más su legado como expresidente que como mandatario? Él estuvo solo 4 años, un periodo al frente de la presidencia, pero mire cómo hablamos de él hoy, por lo que hizo ya como líder después de esos años que estuvo ahí y pues después de que le negaran la reelección en Estados Unidos. Pues lo que pasa es que en sus 4 años de gobierno se enfrentó a unos problemas que le costaron muchísimo políticamente. Por ejemplo, la inflación. La inflación en Estados Unidos se disparó durante su gobierno, y eso pues le costó mucho políticamente. Los rehenes que mantuvieron a la embajada americana durante muchos días, y el intento de rescate fallido, pues eso le costó muchísimo políticamente durante su gobierno. Pero la historia se encarga de ir decantando
la coyuntura del fondo de las situaciones, y creo que es lo que está sucediendo con el presidente Carter. Puede que haya tenido problemas durante sus 4 años de gobierno, pero su vida dedicada a hacerle bien a la humanidad, a defender las buenas causas, pues hoy el mundo se lo está reconociendo, y eso es lo que en la mayoría de los casos sucede con la historia. Se va decantando y va saliendo a flote la verdad. Sí, pero expresidente, déjeme reiterarle sobre esa pregunta. Usted tenía demasiada cercanía con Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, pero ¿qué piensa de aquellos que consideran que fue mejor expresidente que presidente, que tuvo mayor popularidad? Pues sí, eso es cierto, porque durante su presidencia fue muy controvertido, fue muy atacado, y como le digo, tuvo una serie de situaciones muy complicadas. Entonces pues no era el presidente más popular, y cuando vino Reagan, entonces Reagan, que venía con un discurso muy atractivo, lo apabulló en las elecciones. Eso fue una realidad política, pero como le digo, efectivamente, pues eso es lo que sucede, pero él se dedicó a partir de ese momento a continuar un trabajo muy bonito, muy importante, y el mundo se lo está reconociendo. Mire que expresidente Santos, le voy a leer un titular de la BBC hoy, dice: muere Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos que nunca involucró a su país en una guerra y le devolvió a Panamá la soberanía del canal. Los dos temas que hoy destaca la BBC son temas de los que se habla hoy a puertas del gobierno de Donald Trump, pero de manera contraria. ¿Qué opinión le merece, por ejemplo, el tema del canal, que en ese momento fue fundamental para hacer de América Latina un aliado, consolidar esas relaciones, y que hoy pues vemos todo este agite alrededor de este tema? Pues sí, él fue arquitecto del Tratado Carter-Torrijos, que le transfirió el control del canal a Panamá. Eso es algo que el mundo aplaudió en su momento y que el mundo sigue respetando. Por eso ha habido en América Latina casi que unanimidad frente a defender el derecho de Canadá a su canal. Sería como si el día de mañana nosotros comenzamos a decir, bueno, pero es que el canal pertenecía a Panamá y Panamá pertenecía a Colombia. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que ahí encontró una reacción unánime de los latinoamericanos defendiendo el derecho de Panamá a controlar su propio canal. Expresidente, para ir cerrando, yo quisiera que usted nos ayudara con esos 3 legados, esos 3 puntos, esos 3, digamos, sí, puntos de inflexión que considera que marcaron un hito para el expresidente Carter. Pues mire, el primero, pues a David de la paz. Él siempre decía, hay que evitar las guerras a toda costa. Las guerras no traen sino miseria, pobreza, y su vida se concentró en tratar de buscar la paz en todas partes. El segundo legado es el de la salud. Ese es uno que es menos conocido, pero lo que él hizo para erradicar enfermedades, para ayudar a la gente a que tenga acceso a la salud, es un trabajo que la historia se lo está reconociendo y se lo va a reconocer cada vez más. Recuerdo que cuando él vino, elogió muchísimo lo que estábamos haciendo nosotros en materia de salud, porque habíamos logrado cobertura universal en Colombia, habíamos equiparado el régimen subsidiado con el régimen contributivo para que todo el mundo tuviera el mismo acceso a los mismos tratamientos, habíamos puesto un control de precios a los medicamentos, eso también lo aplaudió. Inclusive, algo que en donde también fue muy innovador, él fue tal vez el primer presidente que habló de regular el mercado de la marihuana. Digo, eso hay que tratarlo como un asunto de salud pública y no como un asunto punitivo de justicia. Y él fue el primero
en esbozar esa teoría, de manera que él fue un gran innovador en materia social, en materia de derechos humanos, en materia de salud y, como les decía, fue el primer presidente que habló de la necesidad de proteger la naturaleza, de combatir el cambio climático. Creo que es un legado maravilloso y deja un recuerdo inolvidable. Ahí están los puntos, sin duda alguna, un innovador social, como usted lo menciona, expresidente Santos. Gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en vivo y lo dejamos ahí porque escuchamos que está como cerca de una carretera, ¿no? Correcto. Mucho carro pasando. Gracias. Estoy haciendo ejercicio, como decía el presidente Carter, es que la salud es muy importante y por eso estoy en este momento haciendo ejercicio. Gracias. Bueno, Con más entonces veras le dejémoslo hacer agradecemos, ejercicio. sí, por este tiempo, sacar del tiempo tan importante que es para la actividad física. Feliz año, expresidente Santos. Feliz año a ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. A usted. Bueno, María está Camila, Pablo, pues ahí está entonces. un amigo cercano, entrañable del expresidente Jimmy Carter. Que desde ayer había lamentado esta muerte que trajo, digamos, fomentó el Centro Carter aquí en Colombia, el expresidente Juan Manuel Santos. Exactamente, precisamente el Centro Carter, organización que se dedica a vigilar o sí, hacer esa vigilancia tan asertiva de los procesos electorales y democráticos. Pablo, el expresidente Santos, esto lo crearon Jimmy Carter y su esposa. Y cuando se está dando ese impulso al Centro Carter, el expresidente Santos fue fundamental para que eso se hiciera aquí, no solo en Colombia, sino en América Latina. Incluso también contaba el expresidente Santos que era tal la cercanía que el expresidente Carter lo llamaba durante la firma del acuerdo de paz, ya en los años finales, haga de cuenta usted 2015-2016, para preguntarle cómo iba. O sea, es decir, ellos dos mantenían una amistad, sin duda alguna. Yo creo que con todos los exmandatarios que tienen la foto con Jimmy Carter, el expresidente Santos, por ser también un elder, es el que tuvo la mayor cercanía con Jimmy Carter. Y una cosa final, por favor. Los 3 ítems que dijo Juan Manuel Santos, expresidente. Uno, sí. Adalid de la Paz. Un Adalid de la Paz, siempre enfocado en evitar las guerras a todo costo. Segundo, el tema de salud. Él se enfocó mucho en el tema de la salud, parte de eso fue su razón de visitar Colombia, y también fue un gran innovador en materia social porque fue un presidente o más bien un expresidente que habló de temas muy sensibles y de vanguardia como el cambio climático. Muy bien, María Camila va a tener un informe completo al mediodía sobre las reacciones Sí, a propósito de la muerte del expresidente Jimmy Carter, y a las 11:20 de la mañana nos acompaña María Emma Mejía, Mejía, que también tuvo un vínculo con él y profundamente conocedora del legado de Jimmy Carter. Nos vemos entonces. Ya nos vemos.